Bueno, buenas noches, bienvenido al programa 31 de jugadores que hicieron historia en el fútbol argentino. Vamos a sacar un equipo de River Plate del 76 y vamos a ponerlo a Luis Alberto Landaburu, a Saporiti, Perfumo, Pasarela y Héctor López, JJ, Merlo y Sabela, Alejandro Sabela, y Pedro Alexis González, Leopoldo Jacinto Luque y Emilio Nicolás Comiso. Y el director técnico era Ángel Amadeo Labruna, uno de los mejores directores técnicos del país de esa época, hasta que él estuvo en River y en varios equipos como Talleres, Rosario Central con campeón. Muy buen, muy buen técnico Ángel Amadeo Labruna. También vamos a darle las formaciones de Boca Junior, que también por ese Boca lo hacía con Hugo Orlando Gatti, 4 José María Suárez, 2 Francisco Pedro Manuel Pancho Sá, 6 Roberto Mouso y con el número 3 Alberto César el Conejo Tarantini. También en el mediocampo con el 8 Jorge José Benítez, el 5 Rubén José Suñé, el 10 Jorge Daniel Ribolsi y en la delantera con el 7 Ernesto Enrique Mastrangelo, Carlos José Beglio de 9 y de 11 Darío Luis Feldman. Ese clásico ganó Boca 2-0 con gol de Mastrangelo y Feldman en la cancha de River Plate. También en esa época grandes de Independiente, también el Racing de Avellaneda, Independiente lo hacía, estaba Pogani, Rigante, pero atajó Quiroga, Ramón Quiroga, del que atajó en Perú en el 78, Ramón Quiroga, Rigolino, Villaverde, Trocero, hijos y Ricardo Elvio Pavoni, un gran número, 3. Y Alejandro Stanislao Semenewicz, un gran número 8. Rubén Galván, Ricardo Enrique Bocchini y en la delantera Daniel Astellano, Norberto Outes y Ricardo Daniel Bertoni. Para tantos equipos de fútbol de Independiente que pasaron en la historia, para Racing también, porque Cejas atajaba en el arco, jugaba Moulía, Cárdenas, Killer, Rubén el Panadero Díaz, Cordero, Magalá, Esqueo, Roberto Díaz, Gotardi, Abayay y tantos otros que era un gran equipo de fútbol. En ese partido ganó Racing 2-0 también. Eh, Recordar a Talleres de Córdoba con Oscar Quiroga, Ocaño, Luis Adolfo Galván, Miguel Ángel Oviedo, de 6, de 3 era el Perro Pavón, Eloy Tomás Rafael Pavón. En el mediocampo Luis Antonio Ludueña, el hacha, un jugadorazo, impresionante lo que jugaba. Y Orlando José Berta, el número 5, y el 10 era José Daniel Valencia. El delantera Ángel Bocanelli, 9 Humberto Rafael Bravo
y con el número 11 Cherini. También lo hacía José Omar Reinaldi, la Pepona, o Carlos Alberto Guerini, el Chupete. Y Luco también era un gran delantero que tenía de suplente Talleres de Córdoba. También vamos a pasar a Estudiantes de La Plata, Estudiantes con un gran equipo como Oscar Pesano en el arco, jugaba Del Curto, Roca, Horacio Rodríguez y Frasoldati, eh, Santequia, Reguera y Carlos López, Letanú, Hugo Cabeza, el uruguayo, un goleador impresionante, y Miguel y Milano, un gran equipo de también Juan Ramón Verón, la Bruja, un gran equipo de Estudiantes de La Plata. Pero también quiero recordar a otro Independiente de Avellaneda, Independiente que jugaba Carlos Mario Goyen en el arco, 4 Néstor Rolando Clausen, 2 Hugo Eduardo Villaverde, 6 Enzo Héctor Trocero y el número 3 Mario Intanislau Killer, el Colorado, 5 Ricardo Marchusti, 5 8 8 era Justi y 5 era Claudio Oscar Marangoni, 10 Jorge Luis Burruchaga y en la delantera Gabriel Humberto Calderón, con el 7 9 Carlos Manuel Morete y con el número 11 Oscar Alberto Ortiz. Ese año tuvo lesionado Bocchini y no pudo jugar y salió subcampeón, después Cornito Veiga, después vino José Omar Pastoriza, fue titular y salieron campeones. Una duro campeonato contra Estudiantes de La Plata. Estudiantes jugaba también, era Bertero, Julián Camino, José Luis Brown, Miguel Ángel Guete o Miguel Ángel Anducci y Abel Herrera. De 8 era Marcelo Antonio Troviani, 5 Miguel Ángel Russo y con el número 10 Alejandro Sabela. Hugo Ernesto Gotardi era el 7, Guillermo José Trama era el 9 y número 11 Gurrieri. En esa época era del 83, 82, 83, ahí donde peleaba. También estaba el Ferrocarril Oeste, que también lo hacía Carlos Varicio, con el Carlos Mario Gómez de 4, de 2 Héctor Raúl Cooper, el 6 era Juan Domingo Antonio Roquia y el número 3 era Oscar Alfredo Garré, el 8 era Carlos Alberto Arregui, el 5 Cacho Jerónimo Sacardi y con el número 10 Adolfino Cañete. Y en la delantera jugaba Claudio Croco, en el de 7, de 9 era Julio César Jiménez, un uruguayo, qué habilidad tenía, y con el número 11 Miguel Ángel Juárez. Y luego entraba Márcico, Basigalú y tantos otros que tuvo en esa Marquesini, un gran equipo, Acosta, muy buen equipo de Ferrocarril Oeste, un dominante, una gran saga. Y después recordarlo en el año 1972, un partido que jugó River Independiente, que ganó River 1-0 y debutaba un chico de 18 años en Independiente en 1970, en el 72, sí. Y a los 75 minutos ingresó. Pedro del Hacha era el director técnico. Lo hizo debutar a los 75 minutos. Era Ricardo Enrique Bocchini. Y ahí
tuvo 19 años jugando en Independiente, ganó Libertadores, campeonato, 4 Libertadores, campeonato, Interamericana, un jugadorazo. ¿Qué se le puede decir? El ídolo de Independiente, que pasaba toda la magia con la puntita del pie, esos pases cortantes para los números 9 y punteros izquierdo y derecho que hacían goles, muchísimos goles. Los 9 que tuvo Independiente, todos salieron goleadores, conocidos, y gracias a Bocini que hacía muchos pases de gol, también hizo muchos goles también. Y recordarlo porque como Bocini era un gran jugador, para eso tenés que tener un buen equipo de fútbol, un número 8, un 5 y unos buenos zagueros, arrancando desde el arquero. El arquero era espectacular, Miguel Ángel Santoro, estaba, también estaba eh, Eduardo Comiso. Eduardo Comiso era un gran número 4. También Pancho Sá, un extraordinario número 2, formoseño, guitarrero, Pancho Sá. Y Miguel Ángel López, el otro uruguayo Garisto, y también el Chivo Pavoni, un gran jugador. También Semenewich, ese es un gran jugador de fútbol que se nos fue joven. Alejandro Stanislao Semenewich, un extraordinario número 8. Rubén Galván, campeón del mundo del 78, no jugó ningún partido. Y Bocini era un extraordinario jugador. También desplegó todo el fútbol, todo el potrero del fútbol argentino como nunca. Un jugador exquisito para la época de los 70 porque hacía hacer goles. El público, cualquiera, visitante o local, iban a verlo a él, porque sin duda era un jugador que recorría toda la cancha de fútbol. En todas las canchas que pasó fueron aplaudidos, esperaban la magia y los pases y los goles, tanto contrario como local. Era tremendo para ganar partidos y sacar de la galera unos jugadas enormes. Se cansaron. Outes, Astellano, Percy Roja, Palomba, Barberón, Alzamendi, Arroyo, Bertoni, Yasalde, Murúa, Sayorato. Se han cansado de hacer goles con ese hombre que, que una pena que dejó el fútbol. Tendría que haber seguido hasta hoy. Ya tiene 72 años, un hombre grande que lo que valdría Bocini hoy era impagable. 100 millones de dólares era poco. Quizás ese fútbol argentino que tuvo muchos jugadores como Bocini pasaron una época justa que no había empresarios, no era como manager que podían tener y llevarlos a otro país, a Italia, a España, lo que se llenarían de plata. Hoy estarían llenos de plata. Ese momento era tremendo. Hoy, hoy es mucha plata. No sé si hoy merecen pagar tantos jugadores. Han pagado una fortuna porque por propaganda nomás, porque a mí a mí me gustaba el fútbol de los 70, de los 80, de los 90, porque había todavía muchos jugadores buenos, pero eh, bueno, suscríbanse en el canal, dale like,
suscríbanse y vamos a levantar este programa. Hace mucho que no lo hacía, pero bueno, para recordar el fútbol argentino hay que hablar mucho de estos jugadores. Para una época gloriosa, ver a un equipo de instituto. Instituto tenía un equipo, yo me acuerdo, jugaba Munuti, Oropel, Noriega, Colochini, Maldonado, Heredia, Teve y Mastro Simone. Esa delantera, esos mediocampo, de Articia, Rodríguez, Fonseca. Había muchos jugadores de instituto que jugaron, eran una época gloriosa de ese equipo. También, ¿por qué no nombrarlo a... ¿Se acuerdan de Roque Herba? Un jugador de Nueva Chicago que pasó por River Plate. Un jugadorazo, puntero izquierdo. También Sarabí. Sarabí era un jugador duro, jugador de número 2, jugaba en San Telmo. Sarabí. También Camejo. Camejo y Rilo. Rilo jugaba de 3, Pintos de 4. También jugaba Sandoval, Espósito y Cloquel. Coronel jugaba de número 9. También Croco y Pisapia, un jugador que jugaba en River Plate. Un excelente jugador. Pero también me acordaba de aquel Boca de los 70 que atajaba Rubén Omar Sánchez. Vamos a recordarlo a Rubén El Chapa Suñé, Julio Meléndez Calderón, de 6 era Roberto Domingo Rogel y el 3 Silvio Marzolini. Con el 8 jugaba Norberto Rubén Madurga, jugadorazo, estupendo jugador. Picaba vacío y era gol seguro. Orlando Medina, el uruguayo, número 5. Y... ¿quién jugaba de 10? Le vamos a poner a Savoy de 10. De 7 Ramón Ponce. De 9 Ángel Clemente Rojas. Y con el número 11 Ignacio Peña. Jugadorazo de Peña. Goleador. Que después pasó por Rosario Central con Osvaldo Potente y Kempes. Un cuadrazo. Un verdadero jugador. Pasaron muchos jugadores. Y me quería acordar de que no lo había nombrado. Y había salido campeón con River. En 1957 debutó era un nene. Hermindo Onega, el Ronco. Salió campeón con River en 1957. Después hasta 1975. Mirá qué coincidencia de los números al revés. Después salió campeón. Pero él ya no jugaba. Pero sí, fue uno de los que ganó un campeonato con River Plate en el 57. Después ya no pudieron. Pero Amadeo Carrizo, un arquero estupendo para la época, con Antonio Roma, con Musimesi, eran grandes arqueros como Toriani de esa época. También estaba Fenoy, Carlos Fenoy, Ángel Marín, Miguel Ángel Marín, unos grandes arqueros, Carlos Biasuto, Héctor Pistone, Carlos Oriolo, Oscar Pesano, Luis Alberto Landaburu, Ubaldo Matildo Filiol,
Julio César Falcioni, muchísimos jugadores de fútbol que han pasado por la época. También un jugador uruguayo, no, paraguayo era, Monje de Independiente, con Ferreiro, Roland, eh, José Omar Pastoriza, que también debutó en Racing de Avellaneda, pasó para el lado, cruzó la 4 cuadras y cruzó para Independiente. Ganó todo, ganó muchísimos campeonatos, como técnico como jugador. Muy buen número 10, número 8, número 5, de lo que lo ponían jugaba el Pato Pastoriza, fue técnico de Boca. Muy y técnico también de Racing. Muy buen equipo. También pasaron muchos años con San Lorenzo de Almagro, que jugaba Nielo, Irusta, D'Alessandro, eh, La Volpe, tantos jugadores como Nicolau, Miguel Alberto Nicolau, eh, Calic, Roll, Albrecht, Villar, Glaría, Reza, García Maigenda, Tojo, Beglio, el Toti Beglio, Fischer, Escota, Pedro González, Oscar Ortiz, Rubén Hugo, el Ratón Ayala, Héctor Chazarreta, Enrique Chazarreta, el Colorado Gauna, Mario Holguín, Colavini, Marangoni, Doval, Converti. ¿Cuántos jugadores han pasado por la historia de tantos equipos y en los clubes? De Primisi, jugando para San Lorenzo, también no nombrarlos a Huracán, con Rogante, Chavay, mezclando con Cheve, Longo, Buglione, Fanesi, Basile, Carrascosa, también, ¿por qué no? Brindisi, Ardile, Candedo, Russo, Babington, también Gallardo, René Orlando Houseman, Jorge Sanabria, Dante Sanabria, José Luis Aldaño, Claudio Morresi, Claudio Carrá, Omar La Rosa. Qué jugadores, ¿eh? Más adelante voy a traer la historia de Carlos Babington, el inglés, un jugadorazo. Porque Roque Aballay, el Bambino Veira que jugó por Huracán y San Lorenzo. Muchísimos jugadores como el Tano Rendo. Eh, También estaba en San Lorenzo Telch. Y muchísimos que han pasado para, para la historia de este equipo de fútbol. Me estoy acordando porque también los nombro con nombre y apellido. Porque muchos no recuerdan los nombres, recuerdan los apellidos, pero después preguntan, uy, ¿cómo se llamaba? Y también estaban River Plate, que también Víctor Rodolfo Marchetti, que jugaba en Unión, pasó para River. Eh, Norberto Osvaldo Alonso. Más adelante estaba Eduardo Vaca, un jugador de Rosario Central, número 10. Jugadorazo, Palma también. Vaca y Palma jugaban. Trama, Bóveda, Orte, Lamberti, Poi, Gramajo, Colman, Aymar, Landucci, Sabaño, Potente, Peña, Kempe, te estoy nombrando Agonil, Biasuto, Ferrero, Celada, Crayasí, Pascutini, Mario Killer, Pedro Killer,
Burgos, Jorge José González. La historia, la historia no lo mienten porque esos equipos, los que yo te estoy nombrando, existieron. Y tendrían que hacerles algún homenaje porque hay muchos en vida. Me gustaría que le hicieran algún día, que lo traigan a la cancha de Boca Junior, porque ganó campeonatos y era un gran jugador, Miguel Alberto Nicolau. Le vamos, yo lo puedo homenajear desde acá con el equipo de Rubén Omar Sánchez que atajaba con el número 1. El 4 era Vicente Alberto Pernía, recién jovencitos. Miguel Alberto Nicolau con mucha experiencia como Roberto Domingo Rogel. Y también jovencito, un pibe que recién empezaba, era Alberto César Tarantini. El 8 viniendo de Racing, el chino Jorge José Benítez, con mucha experiencia. El otro pibe jovencito, dos jovencitos, Marcelo Antonio Troviani y Osvaldo Rubén Potente, muy jóvenes, muy jovencitos, pero unos jugadores impresionantes. Ramón Héctor Ponce, el Mané, Carlos María García Cambón y Enzo Ferrero, otro pibe jovencito que era hermano del arquero de Central, de Chacarita, Ferrero. Un, unos jugadores bárbaros, jovencitos, y salían a jugar a la cancha, a divertirse. No salieron campeones con Boca, pero se divertían. Yo, de ese equipo, el único que no salió campeón fue Potente y Ferrero. Después todos los otros salieron campeones con Boca Juniors, tanto como en los 70 como en el 76. Unos grandes campeonatos del fútbol argentino. River Plate también, con Larañé, el número 6, Miguel Larañé, jugador estupendo como Dominici, Giustosi, Duarte, JJ Merlo y Sarnari, también Alonso, estuvo los dos Onega, Artime, Oscar Pinino Má. Mirá los nenes que estoy nombrando en diferentes, pero en la misma época de los 70, 80, hemos traído a muchos jugadores de ese entonces. Para recordarlo, para no olvidarse más. Hoy, ahora me voy a acordar mandarle saludo a la familia. Otro no me va a quedar porque se nos fue muy pronto Miguelito Russo, que hoy tendría 70 años. Un abrazo al cielo. La historia, ojalá que esta Copa Libertadores de América sea para Boca y para Russo también, para festejar, y yo pienso que lo vamos a lograr. De a poquito Boca va a agarrar viaje, que confianza va a armar el equipo y vamos a luchar para salir campeón, porque se lo merece Boca Juniors, ganar la séptima, ya 19 años hace que no la ganamos, pero bueno, antes como hacíamos, si la ganamos en el 77, 78 y más atrás las habíamos perdido a todas, lo que pudimos jugar. Pero bueno, ahora empezamos a luchar para la séptima, vamos a ver si la ganamos. Tenemos equipo, tenemos jugadores que hay que adaptarse y jugarse entero por la camiseta de Boca. Entre quien entre van a tener que correr y jugarse entero, tanto arquero como jugadores. Tenemos un buen número 9 como el paraguayo Vareiro y hay que buscarle la vuelta. Faltan unos pequeños toques sin tocar para atrás y Boca está metido. Lo vamos a ver cómo le ganamos al Barcelona el martes y sacar todo para adelante.
suscríbanse al canal y bueno, vemos cómo, suscríbanse y vemos cómo sale el programa. Y pasado mañana, bueno, haremos otro programa, el 32. Pero agradecerle a todos los que ven este video para seguir adelante y ver cómo seguimos con Boquita, con River, con Independiente, con San Lorenzo, no a las sociedades anónimas. Estoy convencido de que no hay que meter las sociedades anónimas a los clubes. Ya están fundidos. No dejen que se metan, porque se meten empresarios que están atrás de Macri. Macri se está metiendo mucho en el fútbol, están metiéndose a las sociedades anónimas. Espero que no, que Boca no se meta en eso. Que siga Riquelme, que haga la cancha y que sea el de lo mejor. Muchísimas gracias y bueno, gracias por escuchar y bueno, vamos a ver qué traemos el próximo programa para no aburrirlos, para no ser siempre los mismos, pero para recordar a estos jugadores que han nacido en un potrero y estos jugadores que jugaron al fútbol representan a toda la Argentina. El fútbol es esto, el fútbol es historia, es estos jugadores que pasaron por los 70, los 80, los 60, unos jugadores bárbaros que hoy están devaluados porque no hay jugadores, no hay buenos jugadores, nadie para la pelota, nadie tira un taco, nadie juega al fútbol, solamente corren y bueno, hay que parar un poco, jugar tranquilo. Si vos jugás tranquilo, lo ganás al partido. Muchas veces haces los cambios mal y perdés, o a veces lo favoreces. Es raro. Pero bueno, así es el fútbol. No podemos decir más nada. Solamente quedarnos con agradecerle a toda la gente y decirle buenas noches y suscríbanse en el canal para ver si podemos sacar esto adelante. Dale like y suscríbanse. Gracias, hasta mañana.